Esto pasó hace un par de meses. Yo estaba tratando de escapar un poco de la rutina diaria, así que decidí ir a la granja de mi compadre. Cuando era niño, solía ir ahí a jugar y ayudar. Después de la muerte de mi madre, me pareció que reconectar con esos tiempos sería bueno. La granja está en las afueras del pueblo, rodeada de campos de maíz que parecen no tener fin. Esa primera noche todo estaba tranquilo, solo se escuchaban los grillos, y yo me sentía cómodo, al menos al principio. Instalé mis cosas en el viejo establo y revisé un poco el equipo. Todo estaba como lo recordaba, pero había algo extraño en el aire. Casi a medianoche, escuché un golpe en el tejado. Miré hacia arriba buscando algún animal, pero no había nada. La primera vez no pensé mucho en eso, pero luego los golpes se repitieron cada noche, como un ritmo del que no podía escapar. Mi corazón latía más rápido cada vez que escuchaba ese sonido. Decidí que era mi imaginación, pero el ambiente se sentía diferente. Algo estaba mal. Con el pasar de los días, comencé a oír susurros. Eran suaves, como murmullos que venían del maizal. Algunas veces creía escuchar mi nombre, pero no estaba seguro. Durante el día me esforzaba en trabajar, pero sentía que algo me acechaba. Una mañana encontré una llave inglesa que no recordaba haber dejado fuera. No entendía cómo había llegado ahí. Miré alrededor, pero no vi a mi compadre. Un día encontré un sombrero tirado en el suelo. No era mío ni de mi compadre. No sabía de quién era, y eso me preocupó. La atmósfera en la granja era diferente, llena de secretos. Todo me hacía sentir incómodo. Me animé a preguntarle a mi compadre si había notado algo raro, pero solo pudo mirarme, como si supiera más de lo que decía. No sé, era como si él también sintiera que había algo raro en el lugar. Cada vez que regresaba al establo, el aire se sentía más pesado. Las sombras del atardecer se alargaban y el maíz se movía suavemente, como si estuviera conversando. Me daba un escalofrío. Ya no estaba seguro de qué pensar. Era más fácil ignorar todo, pero el miedo crecía dentro de mí. Una noche, mientras intentaba dormir, el golpe volvió. Era más fuerte esta vez. Me levanté y miré hacia el techo. No sabía qué esperar. Entonces los murmullos regresaron. Esta vez eran claros. Roberto, repetían. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Ahí, en ese instante, comprendí que algo estaba muy mal. La granja, que una vez fue mi refugio, ahora se había convertido en un lugar de temor. Mis días se fueron llenando de misterio y mi tranquilidad se desvaneció. La granja de mi compadre ya no era lo que solía ser. No había manera de explicar lo que estaba pasando, y con cada noche que pasaba me sentía más atrapado en un mundo que no entendía. Esto fue un encuentro que, de alguna forma, me marcaría para siempre. Capítulo 2. La mañana siguiente, el viento soplaba con fuerza. Traté de convencerme de que lo que había oído la noche anterior era solo un mal sueño, pero el eco de esa voz seguía retumbando en mi mente. Roberto. Lo repetí en voz baja mientras miraba por la ventana del establo. El maizal se movía, como si respondiera a mis pensamientos, y un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí salir y trabajar un poco en el campo. Necesitaba distraerme. Mientras caminaba, el maíz se alzaba por encima de mí, y la sensación de ser observado no desaparecía. Cada crujido de las hojas me hacía sobresaltarme. Sin embargo, en medio de la brisa, escuché algo, un leve susurro que no podía identificar. Me giré rápidamente, pero no había nadie, ni siquiera una sombra, solo el sonido del viento. Más tarde, mientras regaba las plantas, encontré de nuevo la llave inglesa, esta vez justo en la entrada del establo. La recogí y volví a sentir un escalofrío, como si una presencia la hubiera dejado allí intencionalmente. Me la guardé en el bolsillo, sin saber por qué. Al caer la tarde, decidí que era hora de enfrentar mis miedos. Fui a buscar a mi compadre, quien había estado al tanto de mis inquietudes, pero su rostro era un enigma. ¿Has oído algo raro, compadre?, le pregunté, intentando mantener la calma. Su mirada se desvió, como si temiera hablar de ello. «Solo el viento, Roberto, solo el viento», dijo, forzando una sonrisa.
Esa respuesta no me satisfizo, pero no sabía cómo presionarlo más. Decidí volver al establo. Esa noche, mientras oscurecía, la atmósfera se volvió más opresiva. Los murmullos continuaban, más intensos. Roberto. Esta vez la voz sonó más fuerte y clara, pero provenía del exterior, del maizal. Respiré hondo y decidí salir. Ya no podía quedarme encerrado en mis dudas. La luz de la luna iluminaba el campo. Caminé, con el corazón en la garganta, hacia el lugar de donde provenían los susurros. Mis pasos eran lentos, cada crujido del suelo me retenía en un estado de alerta. De repente, sentí una ráfaga de viento que me hizo perder la dirección, y el sutil murmullo se detuvo. Estaba completamente solo. Después de unos momentos de silencio inquietante, lo vi. Una figura delgada y oscura, de pie en el extremo del maizal. No podía distinguir detalles, solo una silueta que parecía moverse con la brisa. En ese instante me quedé paralizado. El miedo me invadió, pero simultáneamente una curiosidad inexplicable me empujó a acercarme. Pero antes de que pudiera avanzar, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y ahí, en la oscuridad del establo, alguien estaba de pie, con una mirada fija en mí. Era mi compadre, pero su expresión era diferente, vacía. «¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Lo que tienes que hacer, Roberto», respondió con voz monótona. «Es hora de enfrentar la verdad». Su mirada era intensa, casi hipnótica. No sabía a qué se refería, pero una nueva sensación de urgencia me invadió. Antes de que pudiera hacer una pregunta, el viento se intensificó y los murmullos regresaron, más fuertes que nunca. Entonces me dijo algo que nunca olvidaré. «Alguien está esperando por ti en el maizal». En ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 3. El aire había cambiado. La tensión era palpable. Miré a mi compadre, sus ojos vacíos aún fijos en mí, y de repente sentí que no podía quedarme más tiempo. Las palabras que había escuchado me retumbaban en la cabeza. Sin pensar, empujé la puerta trasera del establo y salí, decidido a encontrar la fuente de esos susurros. El maizal se elevaba a mi alrededor como un laberinto verde, oscuro y amenazador. Las hojas susurraban entre sí como si se pasaran secretos. «Roberto», volvió a sonar la voz, esta vez más clara, como un imán que me atraía. Mis pasos se volvieron más seguros, casi automáticos. Cada vez estaba más cerca de la figura que había visto antes. Ella se mantenía en la misma posición, un punto oscuro contra el fondo plateado de la luna. A medida que avanzaba, mis sentidos estaban en alerta máxima. No podía ser solo una ilusión, algo no estaba bien. Al llegar a la orilla del maizal, la figura se tornó más definida, aunque seguía sin poder distinguir ningún rasgo. Era una mujer, con un vestido que se movía con el viento, pero su rostro estaba perdido en las sombras. Sostenía algo en sus manos, como si me esperara. «¿Quién eres?», alcancé a preguntar, mi voz tiembla, resonando en el silencio de la noche. No obtuve respuesta, pero el sonido del viento se intensificó, como si me instara a acercarme. En ese momento, recordé la llave inglesa en mi bolsillo. Con un movimiento instintivo, la saqué, sintiendo el frío del metal en mi mano. No sabía por qué, pero de repente, estaba listo para defenderme si era necesario. La figura permanecía inmóvil. Decidí dar un paso más, pero justo cuando lo hice, escuché un grito desgarrador, un sonido que venía directamente del corazón del maizal. Mi cuerpo se congeló y un impulso de retroceder invadió mi mente. Sin embargo, antes de que pudiera cerrar los ojos y dar media vuelta, la mujer habló. «Roberto, ven». Su voz era suave, invitante, pero el eco de aquel grito aún resonaba en mis oídos. «Solo quiero ayudarte». Su respuesta fue como un balde de agua helada. Desconcertado, no sabía si confiar en ella o huir. Sentí la inseguridad apoderarse de mí. «¿Ayudarme?»,
¿De qué? Ese pensamiento solo me llevó a recordar a mi compadre, su mirada, la urgencia de su mensaje. ¿Qué verdad era esa que necesitaba enfrentar? Cuando miré hacia atrás, el establo se veía aún más lejano. ¿Qué ha pasado aquí?, pregunté, aunque ya sabía que no me respondería. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor. Entonces lo vi, un par de ojos brillantes en la oscuridad del maizal detrás de la mujer. Eran 2 puntos amarillos que me observaban. Mi corazón se aceleró y por un instante olvidé el temor a la figura frente a mí. Sentí que una amenaza desconocida se cernía sobre mí. ¡Corred!, grité, pero el sonido se ahogó en el viento. La figura permanecía, inmóvil, y en un giro maldito de los acontecimientos, los ojos comenzaron a acercarse, y un aullido ensordecedor resonó en el aire. No podía quedarme ahí. Sin pensar, di un paso atrás, y al darme la vuelta, corrí hacia el establo. Pero antes de llegar, sentí una fría ráfaga de viento que me hizo caer al suelo. El eco de risas se mezcló con los murmullos. «Roberto», resonó esa voz nuevamente, esta vez más intensa, casi desesperada. Me levanté y seguí corriendo. Mi mente gritaba que la verdad, lo que fuera que significaba, podía esperar. Sin embargo, al mirar atrás, vi que la figura aún estaba allí, mirando, y los ojos en la oscuridad se multiplicaban. Era una noche de terror y preguntas sin respuesta. Abrí la puerta del establo y me encontré con una verdad que jamás imaginé. La luz dentro era tenue, pero había algo más, alguien más. Capítulo 4. El interior del establo parecía más pequeño de lo que recordaba. La luz, apenas filtrada por las tablas de madera, jugaba con las sombras. En el rincón más alejado, una figura se destacaba, y mi corazón se detuvo al reconocer el rostro. Era Clara, la hermana de mi compadre. «Clara, ¿qué haces aquí?», pregunté, incapaz de disimular mi sorpresa. Su mirada estaba distante, como si estuviera en un mundo aparte. «No puedo quedarme mucho tiempo», respondió. Su voz era un susurro entrecortado. «Ellos vienen, tienes que irte». «El maizal», murmuré, recordando la figura y los ojos que me habían seguido. «¿Qué está pasando aquí?». Me acerqué y pude ver mejor su rostro. Estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma. «No hay tiempo. Ellos saben que estás aquí. Debes escucharme». La urgencia de sus palabras me hizo olvidar el miedo. «¿Quiénes son ellos? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Clara giró la cabeza de golpe, como si un ruido lejano la hubiera alarmado. «No puedo hablar aquí. Es peligroso». Tomó mi mano, sus dedos temblaban. «Confía en mí. Hay cosas que debes saber». «¿Pero por qué ahora?», cuestioné, sintiendo que el suelo se movía bajo mí. La imagen de la mujer en el maizal apareció en mi mente y me pregunté si había alguna conexión. «Porque no tuvimos elección. La noche llega y las sombras cobran vida», dijo, y sus ojos se llenaron de temor. «Ellos vienen. No hay tiempo para las explicaciones. Solo escápate». No sé por qué, pero su desesperación resonó en mí. «Está bien», respondí, sintiendo que la adrenalina comenzaba a correr nuevamente por mis venas. «¿Dónde puedo encontrar refugio?». «Ve a la cabaña cerca del río», me indicó. «Allí estarás más seguro, pero no mires atrás». Antes de que pudiera hacer más preguntas, un fuerte estruendo resonó desde el exterior, haciendo temblar las paredes del establo. Clara se sobresaltó y me empujó hacia la puerta. «Ahora», sin tiempo que perder, salí corriendo. El aire fresco golpeó mi rostro. Podía sentir que algo terrible acechaba en las sombras del maizal. Las risas distantes y los susurros se intensificaron, como un coro de voces burlonas que me acompañaba. Desperté mis instintos y corrí en dirección al río. A medida que avanzaba, giré la cabeza para mirar atrás. Pude ver figuras vagas moviéndose en el maizal, sombras que danzaban por entre las plantas. Mi corazón latía con fuerza.
Cada paso se sentía como un reto constante. Mientras corría, recordé lo que Clara había dicho: no mires atrás. Pero el impulso de saber qué me perseguía era más fuerte que mi deseo de obedecer. Un vistazo rápido fue suficiente. Los ojos brillantes eran más que un par, eran una multitud. Al llegar a la orilla del río, me detuve. El agua corría con fuerza, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Lo único que quería era encontrar la cabaña. Esa dificultad de avanzar se convirtió rápidamente en pura desesperación. Me lancé hacia el bosque que bordeaba el río, oído atento ante cualquier sonido. De repente, un grito resonó a mis espaldas. No era un grito cualquiera, era el grito de mi compadre. La angustia me recorrió como un escalofrío, y su nombre escapó de mis labios sin pensar. ¡Martín! Al gritar, me di cuenta de que había dejado atrás lo que más temía, y que podía estar en grave peligro. Pero no podía rendirme. Tenía que encontrar respuestas, y Clara había mencionado una verdad que se ocultaba en el corazón de esta noche. Con cada paso que daba, sabía que solo estaba comenzando a desentrañar el misterio de esta granja, y tenía que correr antes de que la noche se cerrara sobre mí. ¿Qué te está pasando, Martín?, me pregunté, mientras me adentraba más entre los árboles. Sin embargo, una sombra apareció justo frente a mí. La figura era familiar, pero también se sentía amenazante. Era la mujer del maizal, pero ahora tenía un rostro. «No puedes escapar de la verdad, Roberto», dijo, y el silencio se volvió ensordecedor. Capítulo 5. «No puedes escapar de la verdad, Roberto». La voz de la mujer resonó en el aire, cargada de un eco que parecía provenir de varios lugares a la vez. Mis instintos de huida se activaron, pero en lugar de retroceder como lo habría hecho normalmente, algo en su mirada me mantuvo paralizado. «¿Qué verdad?», logré preguntar, la confusión y el pánico entrelazándose en mi pecho. Sus ojos eran oscuros, profundos y llenos de una tristeza que me atrapó como una telaraña. «Todo lo que ha sucedido aquí, todo lo que has visto, no hay vuelta atrás. Ellos están despertando», continuó, y sus palabras parecían arrastrar consigo la misma esencia de la noche. Sentía el aliento de la oscuridad sobre mí. ¿Quién era esta mujer? Su apariencia, aunque familiar, era inquietante. ¿Era una amenaza o una advertencia? La necesidad de escaparme luchaba con la curiosidad que me empujaba a escucharla. Clara me dijo que tenía que ir a la cabaña», murmuré, tratando de recordar cada palabra de su advertencia. «¿Quiénes son ellos?». La mujer sonrió, pero no era una sonrisa que inspirara confianza. «Son los guardianes de los secretos de esta tierra, y cuando la noche llega, es su hora». Antes de que pudiera procesar lo que decía, un estruendo resonó en el bosque. El sonido era como un retumbar lejano que se acercaba. Miré hacia el oscuro horizonte y vi destellos de luz brillando entre las sombras. El miedo se apoderó de mí en un instante. No podía quedarme aquí. «¿Dónde está la cabaña?», pregunté a la mujer, mi voz temblando. Ella hizo un gesto vago con la mano, pero no parecía disponer a ayudarme. En su mirada había un miedo que reflejaba el mío. «Escapa y no mires atrás», repitió como un eco de lo que Clara me había dicho. Pero la urgencia de la situación me obligó a actuar. Con un último vistazo a su rostro, giré y corrí hacia donde había sentido que estaba la cabaña. El camino entre los árboles parecía estar vivo. Las ramas parecían moverse, como si quisieran detenerme. Tropecé varias veces, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Las risas y susurros, que antes aparentaban ser simples ecos lejanos, ahora se sentían como un coro en mi mente, burlándose de mi escaparate. Finalmente, una silueta se dibujó entre la oscuridad. Era la cabaña. Ahí estaba, emergiendo de las sombras. La puerta estaba entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar o advirtiéndome de un peligro inminente. Sin pensar, me lancé al interior. El aire dentro era denso y frío, impregnado de algo que no pude identificar. Miré a mi alrededor, buscando cualquier pista, cualquier objeto que pudiera darme respuestas. Un viejo escritorio al fondo llamó mi atención. Sobre él había un libro abierto. Me acerqué, sintiendo que el tiempo se detenía.
Las páginas estaban manchadas, llenas de garabatos y dibujos extraños. Entonces lo vi. Un símbolo que se repetía, una figura que se parecía a la mujer del maizal. A medida que mi mirada se movía, las letras comenzaron a cobrar vida. «¿Qué es esto?», murmuré, cuando una nueva explosión de sonido me sacudió. La puerta se cerró de golpe y el espacio se llenó de un aire denso. Sentía que la oscuridad se acercaba como si me estuviera rodeando y aplastando. Entonces, un rasguño en la ventana me hizo mirar hacia afuera. Siluetas avanzaban hacia la cabaña. Sabía que tenía que actuar rápido, pero las palabras en el libro se entremezclaron con los susurros que resonaban en mi mente. «Roberto», oí que decían, «la verdad no se oculta, debes decidir». Ahí fue cuando lo comprendí. No solo se trataba de escapar. Debía enfrentar lo que había comenzado. Mi historia con esta granja recién había comenzado, y el tiempo se estaba agotando. Capítulo 6. Desesperado, busqué en el libro alguna respuesta, un rayo de luz que pudiera guiarme. Las siluetas afuera continuaban avanzando, y un nuevo golpe en la puerta me hizo saltar. El miedo se apoderaba de mí, pero sentí que debía permanecer en calma. Si yo no encontraba la verdad, ¿quién lo haría? Las palabras en el libro parecían confusas, pero un pasaje me llamó la atención. Había una mención sobre un ritual que se llevaba a cabo bajo la luna llena, relacionado con los guardianes. La figura que había visto en el bosque me llegó a la mente. La mujer, ¿era ella una de ellos o una víctima? Decidir, repetí para mí mismo. Necesitaba tomar una decisión. ¿Debería quedarme y buscar más pistas o intentar salir antes de que ellos entraran? Un golpe más fuerte resonó en la puerta y ésta parecía vibrar. Los susurros afuera aumentaban, volviéndose una cacofonía que me llenaba de terror. Sentí que el tiempo se agotaba. Miré alrededor, en busca de una salida alternativa. No podía quedarme aquí. «Roberto», alcancé a escuchar de nuevo. Las palabras se sentían más cercanas, llenas de urgencia. Era como si la mujer del maizal estuviera llamándome a través de la distancia. Decidí que era hora de actuar. Necesitaba salir, pero antes busqué en el escritorio algo que pudiera llevarme de vuelta. Entre papeles viejos encontré una pequeña caja de madera. La abrí con manos temblorosas, esperando que en su interior hubiera algo útil. Dentro había un medallón con el mismo símbolo del libro. Era idéntico al que había visto en el maizal. Un nuevo grito resonó en el exterior y algo o alguien empezó a golpear la puerta. «Roberto, no hay tiempo». Las palabras de Clara reverberaron en mi mente. No podía quedarme allí. Sin pensarlo más, metí el medallón en mi bolsillo y me dirigí hacia la ventana. Romper la ventana sería un riesgo, pero era mi única salida. Convencido, golpeé el cristal con el puño, haciendo que se resquebrajara. Con un último vistazo hacia atrás, vi que el libro empezaba a arder. Sin tiempo que perder, salté al frío aire nocturno. Cayendo en un montón de hojas secas, me levanté rápidamente. Sin mirar atrás, corrí hacia el bosque, desalojando la confusión de mi mente. La noche no se sentía más segura, pero en mi corazón había una chispa de determinación. La mujer y los guardianes no me dejarían ir tan fácilmente. Mientras corría, un ruido detrás de mí hizo que me detuviera en seco. Un grupo de sombras emergía de la cabaña, iluminadas por la luz de una luna llena que parecía burlarse de mí. Sabía que no podía dejar que me atraparan. Fue entonces cuando escuché otra voz, una que me resultaba familiar. «Roberto, ven hacia mí». Era Clara, pero no estaba segura de si era una llamada sincera o una trampa. «Clara», murmuré, sintiendo que la incertidumbre se apoderaba de mí. Estaba atrapado entre lo que creía que era real y la percepción borrosa de lo que estaba ocurriendo. La decisión no solo era escapar, sino también si debía seguir la voz que me prometía seguridad o continuar huyendo. Y así, en esa encrucijada, supe que la verdad no iba a ser fácil de comprender.
Con cada paso que daba, me acercaba a lo desconocido y me alejaba de la seguridad de mi vida anterior. La noche estaba lejos de terminar y la cabaña, con todos sus secretos, seguía allí, esperando. Misterios por resolver y sombras acechando. El tiempo apremiaba. ¿Qué elegirá Roberto ahora? Capítulo 7. De repente, la voz de Clara resonó en mi mente, como un canto hipnótico en medio del caos. Me encontré dividido entre la urgencia de huir y el deseo de encontrarla. ¿Qué estás haciendo aquí?, me pregunté, mientras el susurro amenazaba con arrastrarme hacia la oscuridad. Las sombras detrás de mí parecían cobrar vida. Se movían con una rapidez inquietante, girando alrededor y acercándose cada vez más. No podía quedarme ahí congelado. Pese a la desesperanza, no podía simplemente ignorar la llamada de Clara. «Ayúdame, Roberto». La voz sonaba angustiada. No tenía idea de qué hacer. Cualquier decisión parecía estar envuelta en engaños, pero el medallón en mi bolsillo ardía como una promesa. «¡Clara!», grité, y mi voz resonó por el bosque, reviviendo la desesperación que tanto intentaba acallar. Las sombras respondieron, volviéndose aún más agresivas. Podía sentir su aliento helado en mi nuca. Sin querer pensarlo demasiado, decidí seguir la voz. Podía ser una trampa, pero no podía dejar de intentarlo. Corrí hacia donde pensé que estaba Clara, mis pasos resonaban en el suelo cubierto de hojas secas. El aire era denso y frío, podía sentirlo apretando mi pecho. Entonces las sombras se detuvieron. Me volví para ver lo que sucedía. Eran los guardianes. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas y sus ojos brillaban con una luz pálida y fría. No parecían tener forma humana, como si la esencia misma de la noche los envolviera. El medallón en mi bolsillo vibraba, instándome a actuar. «No escaparás», uno de ellos gritó, y su voz resonó como un eco en la oscuridad. Esa certeza me hizo temblar. Ya no había vuelta atrás. Miré hacia el frente y vi una figura que se perfilaba entre los árboles. «¡Roberto, aquí!». Clara levantó una mano, su rostro iluminado por la luz de la luna llena. Tenía el pelo revuelto, pero su mirada era decidida. Mi corazón dio un vuelco, pero mi instinto de supervivencia también gritaba que no podía confiar en ella. Sin embargo, no tenía más opciones. Corrí hacia ella, los guardianes no tardaron en seguirme. Al llegar, Clara me tomó del brazo. «Tienes que confiar en mí, hay algo que necesitas saber». Su voz era apresurada, llena de ansiedad. Pero antes de que pudiera preguntarle, una explosión de luz floreció a nuestro alrededor. Pude ver a los guardianes más cerca. Sus cuerpos eran etéreos, casi como humo entrelazado. «¡Clara! ¿Quiénes son ellos?», grité, tratando de entender lo que sucedía. «Son guardianes de los secretos de esta tierra», explicó ella, su mirada fija en los seres. «Vinieron por ti, porque eres parte de esto». Mi mente giraba ante sus palabras. ¿Parte de qué? ¿De qué estás hablando? La confusión me abrumaba. Sin esperar respuesta, Clara apretó mi mano y corrió hacia un claro en el bosque. Yo la seguía, pero el miedo se instalaba en mí. Con cada paso, las sombras de los guardianes se acercaban más. Un grito resonó en mi mente. «Ellos te quieren, pero no sé por qué». Justo cuando estábamos por entrar al claro, un grito desgarrador cortó el aire, deteniéndonos en seco. El planeta parecía temblar bajo nuestros pies. «¡No, Clara!», grité, intentando desenmascarar la situación. La verdad que buscaba estaba a punto de revelarse, pero el precio que debía pagar podría ser demasiado alto. Nos encontramos en la frontera entre la luz y la oscuridad. La luna parecía observarnos, impasible. ¿Sería el final de la escapatoria o el comienzo de algo aún más aterrador? Capítulo 8. El aire olía a tierra húmeda y a algo más. Una mezcla de miedo y adrenalina me invadió cuando Clara me tiró hacia el claro. Las sombras se movían detrás de nosotros, pero no se atrevían a cruzar la frontera de luz que la luna proyectaba. Ahí, en ese espacio abierto, el mundo parecía quieto. «¿Qué está pasando?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Por qué estas criaturas te buscan?». La idea de ser parte de algo siniestro me angustiaba. Clara tomó una respiración profunda. «Nunca quise que esto sucediera, pero tú eres importante, Roberto. El medallón es la clave».
Su mirada atravesó la oscuridad, como si pudiera ver a los guardianes al acecho. Recordé el medallón. ¿Qué tiene de especial? Me sudaban las manos. Es un antiguo símbolo de poder, Roberto. Los guardianes solo lo buscan en aquellos elegidos. Sus palabras se cortaron al escucharse un susurro, como un eco de mi nombre. La voz se extendió por el claro, envolviéndonos en un halo de incertidumbre. Los guardianes estaban más cerca. La luz de la luna se desvanecía, y con ella la protección que me ofrecía. ¡Clara!, grité, buscando en su rostro alguna respuesta. Debemos activarlo, dijo ella, acercándose. Conéctate con él. Toda la inseguridad me inundó. ¿Conectarme? ¿Cómo? En ese momento no sabía si podía entender lo que ella estaba diciendo, pero ella tomó el medallón y con un gesto inesperado me lo puso sobre el pecho. Sentí una corriente eléctrica atravesarme. La luz que emanaba era tan intensa que me obligó a cerrar los ojos. Al abrirlos, todo había cambiado. Ya no solo veía sombras, podía percibir sus intenciones, su deseo de atraparme. «Clara, esto no es normal», murmuré, sintiendo que me estaba perdiendo en una realidad diferente. «Pero es real», insistió. Su voz parecía venir de un lugar lejano. «Deberías sentirla». Conexión. Eres parte de esta tierra, de sus secretos. El medallón lo sabe. Una imagen fugaz se dibujó en mi mente. Un bosque en llamas, gritos desgarradores y figuras sombrías cruzando la frontera. No era solo un miedo, era un recuerdo que no pertenecía a mi vida. Las sombras ya no eran solo sombras, eran espíritus atrapados, guardianes de un pasado que ansían liberarse. ¿Esto es lo que son? ¿Por qué están aquí? Cada pregunta era una pelea en mi interior. Clara miraba la luz del medallón con esperanza. Tienes que dejar que guíe tu corazón, Roberto. Solo así podremos resistirlos. Pero en ese momento, una sombra se deslizó hacia nosotros. Era más grande y oscura que las demás. «¿Quieres conocer la verdad, humano?», susurró una voz grave. «Pero debes estar preparado para pagar el precio». ¿El precio? ¿Qué significa eso?, me aterroricé. El vacío se amplió debajo de mis pies y el tiempo pareció ralentizarse. «Tu verdad lo une todo, Roberto», decía Clara, pero su voz se perdía en el rugido de la sombra. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se transformó en un juego de pesos y contrapesos. «¡No!», grité, pero había algo en ese poder que me llamaba, que prometía libertad a cambio de la verdad. La esencia misma del bosque temblaba, como si lo que estaba a punto de suceder decidiera el destino de todos nosotros. El eco de la voz seguía pronunciando mi nombre, mientras la sombra se alzaba por encima de nosotros. La oscuridad había llegado, y enfrentarse a ella sería el mayor desafío de mi vida. Capítulo 9. La sombra se acercó, y el aire se volvió denso. «Debes escoger», continuó, con un tono que vibraba en mi pecho. No podía ignorar su presencia, un poder palpable que me hizo temblar. Por un momento, todo se convirtió en un vacío abrumador. «¿Qué es lo que debo escoger?», pregunté, la voz apenas saliendo de mi garganta. Mi mente se llenó de imágenes, una mezcla de lo que había visto y lo que aún no entendía. El medallón latía contra mi pecho, como si entendiera que yo estaba paralizado entre dos mundos. La sombra extendió su mano, una mano que no parecía humana. ¿La verdad o la ignorancia? Solo tú decides si quieres levantar el velo sobre lo que realmente eres. ¿Sobre lo que soy?, repetí, sin poder concebir lo que eso podría significar. Sentí una punzada de miedo. Una parte de mí deseaba volver a la normalidad, un lugar donde las criaturas no me buscaban y donde no existían secretos profundos escondidos en el bosque. «Roberto, debes actuar». La voz de Clara me llegó como una ráfaga de energía. «Recuerda lo que sentiste, la conexión». Por un instante, la confusión se disipó. Recordé la visión fugaz del bosque en llamas. Quizás el medallón realmente tenía algo que decirme. Quizás, solo quizás, sería mi salvación.
¿Y si elijo la verdad?, pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces estarás listo. Para enfrentar lo que vendrá, dijo la sombra. Pero ten cuidado, la verdad puede ser una carga pesada. El peso de sus palabras llenó el claro. Miré a Clara, sus ojos fijos en mí, llenos de esperanza y preocupación al mismo tiempo. Era una elección difícil, pero en ese momento un impulso brotó dentro de mí, algo similar a la valentía. De acuerdo, dije, sintiendo que la luz del medallón empezaba a brillar con más intensidad. Elijo la verdad. Las sombras temblaron ante mis palabras, como si la decisión hubiese desencadenado algo poderoso. La figura sombría sonrió, un gesto que no prometía nada bueno. Entonces, bienvenido al corazón del bosque, elegido. El entorno a nuestro alrededor se transformó. La luz de la luna estalló con tal fuerza que las sombras se desvanecieron, revelando un camino entre los árboles. Un camino que brillaba con una luz espectral. No podía dar marcha atrás, debíamos seguirlo. «Clara, ¿estás lista?», pregunté, aunque sabía que no había otra opción. «Siempre», respondió, tomando mi mano. Con un último vistazo a la oscuridad que nos rodeaba, comenzamos a caminar por el sendero iluminado. Mi mente seguía dando vueltas a lo que venía, pero algo dentro de mí se sentía en paz. La conexión se había hecho más fuerte, podía sentir la energía del bosque a nuestro alrededor. De repente, una figura apareció al final del camino. Un anciano con una larga barba blanca y ojos que brillaban como estrellas antiguas. «El elegido llega», dijo. Su voz era un eco de sabiduría. «Ahora la verdad se explica, pero primero debes conocer tu historia». Un escalofrío recorrió mi espalda. Eso significaba que las respuestas estaban a punto de ser reveladas. Y sin embargo, la inquietud aumentaba. ¿Qué historia guardaba el bosque para mí? El anciano sonrió de nuevo, pero sus ojos reflejaban un pasado que apenas podía imaginar. «Prepárate, joven, porque lo que está por venir cambiará tu vida para siempre». A medida que el anciano se acercaba, su presencia se hacía cada vez más abrumadora. La luz del medallón palpitaba con fuerza y un profundo temor se apoderó de mí. ¿Estaba verdaderamente listo para enfrentar lo que vendría? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, pero una cosa era clara: la verdad nunca es fácil de manejar. Capítulo final. La luz del anciano brillaba intensamente mientras se acercaba, cada paso resonando en la atmósfera cargada de expectación. «Tu historia ha estado oculta en las sombras, Roberto. Eres el último vínculo con un legado que ha sido olvidado. El bosque, la granja, los guardianes, todo está conectado contigo». Mi mente giraba, inundada de preguntas. ¿Conmigo? ¿Pero qué significa eso? La ansiedad empezaba a apoderarse de mí nuevamente, como un parásito que se alimenta del miedo. Cada palabra del anciano parecía jugar en mi contra, desatando fragmentos de una experiencia que nunca había deseado vivir. «El medallón que llevas es mucho más que un simple objeto», continuó, su voz envolvente. «Es un símbolo de protección y poder. Aquellos que deseen desatar la oscuridad en el bosque te buscan, pues son guardianes de lo que una vez fue». Las visiones de todo lo que había enfrentado en la granja llenaron mi mente. Los susurros, las sombras. «Clara, ¿y qué debo hacer para detenerlos? He sido perseguido y no entiendo mi papel en todo esto», dije, con la voz quebrada por la presión de la situación. El anciano mantuvo su mirada sobre mí, un destello de compasión en sus ojos. «La verdad no siempre es clara. A veces puede ser aterradora. La elección es tuya, Roberto. Puedes enfrentar el legado que llevas contigo o huir, pero recuerda que escapar de la verdad trae más sombras». Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras reflexionaba sobre sus palabras. ¿Huir?
Esa opción parecía tentadora, pero ¿a qué precio? El eco de mis experiencias pasadas resonaba dentro de mí. Clara había confiado en mí. Mi compadre había jugado un papel en esto antes de ser tragado por la oscuridad. Decidí que no podía dejar que las sombras arrasaran con nuestro hogar. Entonces enfrentaré lo que se avecina, respondí, sintiendo que una nueva resolución se formaba en mi interior. El anciano asintió lentamente, como si hubiera anticipado mi respuesta. Los guardianes vienen por ti, pero puedes hacer frente a su deseo de control. Usa el medallón para invocar la luz que reside en ti. Al hacerlo, la verdad se revelará y podrás reclamar lo que te pertenece. La luna sobre nosotros brillaba con una intensidad casi desesperada, y de repente escuché el murmullo de voces. Venían, acercándose más y más. Tal vez sea tu oportunidad, Roberto. No mires atrás, invoca tu verdad y enfrenta a quienes buscan aplastarla. Sentí una oleada de energía a través de mí, mientras levantaba el medallón. La luz estalló como una hoguera, iluminando el claro y proyectando sombras de los guardianes que apenas comenzaban a aparecer entre los árboles. ¡Alto!, grité, la voz retumbando con la fuerza de la certeza que brotaba desde mi interior. No soy solo un pasajero de vuestras sombras, soy el portador de la luz de este bosque. Las figuras se detuvieron, pero sus ojos resplandecían con rabia y desdén. Tú no puedes mantener esta verdad, dijo uno de ellos, su voz resonando con un poder aterrador. El legado es nuestro control. No, es hora de que esta conexión con el bosque sea liberada de cadenas. Contraataqué, sintiendo cómo el medallón vibraba con fuerza en mi pecho. Con cada latido, la luz se hacía más brillante, empujando a los guardianes hacia atrás. El anciano sonrió, y con un gesto de su mano, la luz creció, llenando cada rincón del claro. Ahora, observa y comprende. La verdad no es solo tuya, sino de todos estos seres. La oscuridad encontrará su final aquí. Las sombras comenzaron a desvanecerse mientras la luz se expandía, y los guardianes empezaron a dispersarse, reclamados por la luz que los había mantenido a raya por tanto tiempo. El eco de sus gritos llenó el aire mientras desaparecían y el bosque empezaba a recuperarse. Me quedé allí, sintiendo la calma que reemplazaba la tensión. ¿Es esto el final?, pregunté al anciano, sintiéndome abrumado por la experiencia. Ninguna historia termina realmente, Roberto. Termina un capítulo, pero algunas preguntas quedan mientras otras se resuelven, respondió él. Así es la vida. Miré el medallón en mi mano y luego hacia el anciano. Los susurros se habían ido, pero un resplandor interno permanecía. A pesar de la victoria, había más por desentrañar. Regresé a la granja, dispuesto a ayudar a aquellos que aún podrían estar luchando, buscando su verdad. La noche se calmó, y sabía que, aunque aún algunas piezas quedaran sin resolver, este sería el inicio de algo nuevo. Las preguntas seguirían, pero la incertidumbre ya no me asustaba tanto. Aprendí que la vida no siempre tiene respuestas claras, y tal vez eso está bien.